Perfecto, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Este recordatorio tiene que ver entonces con la posibilidad de que a su vez podamos reafirmar alguna cuestión que ustedes hayan revisado anteriormente básicamente en la materia de reproducción, o a lo mejor inclusive podríamos decir que en materias como fisiología, donde pues tarde o temprano se habla del proceso reproductivo por especie. Y bueno, pues ojalá que también al final, además de hacer este recordatorio, pues podamos contribuir con algo de información que pudiera en un momento dado ser novedosa. Bueno, vamos a empezar entonces. La primera imagen que aparece ahí, se darán cuenta que al centro se habla de eficiencia productiva. Esta eficiencia productiva claramente debería de ser el objetivo de cualquier unidad de producción, independientemente de la especie con la que estemos trabajando. Y para lograr esta eficiencia productiva, pues hay que considerar diversos aspectos. Estos aspectos tienen que ver con, en un momento dado, el tipo de animal con el que estemos trabajando, sobre todo, pues porque tenemos la ventaja de tener objetivos de producción específicos para lo que nosotros perseguimos. Entonces, tiene que ver con la genética de los animales, tiene que ver con la forma en la que se manejan los animales a lo largo de las diferentes etapas fisiológicas por las que pasa. Tiene que ver, por supuesto, con la parte de alimentación. Cuando nosotros integramos una correcta alimentación, le damos la posibilidad a los animales de expresar un potencial productivo. Claramente también tiene que ver con cuestiones de sanidad. Sobre todo pensemos como ejemplo la cuestión que tiene que ver con medicina preventiva. Pero ¿por qué hablo de todo esto? Se acordarán que estoy refiriéndome a los pilares de la zootecnia. Y aquí nos falta uno, que es precisamente del que nos vamos a ocupar. Me refiero a la reproducción. La reproducción nos va a permitir poder aplicar pues varios de estos factores de los cuales acabo de mencionar. Si no tenemos reproducción dentro de una unidad de producción, pues dependemos de la compra de animales de unidades ajenas, y bueno, pues la idea es que en un momento dado estas unidades de ciclo completo pues hagan la reproducción de la especie con la que estén trabajando de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, no quiero decir que la reproducción sea lo más importante, simplemente lo quiero integrar en conjunto con los otros aspectos que mencioné que componen los pilares de la zootecnia a fin de lograr esta eficiencia productiva. Entonces, creo que el conocimiento Dime, de la fisiología básica, ¿a qué edad? A los 2 meses. permítanme un tantito. Ok. El lograr esta eficiencia eh, productiva, pues nos va a permitir precisamente tener suficientes ingresos como para tener la posibilidad de mantener no solamente la unidad de producción, sino de poder pues cubrir nuestras propias necesidades, ¿no? Bueno, se acordarán ustedes que la reproducción en el caso de la cabra, ahorita no estoy utilizando el término general de especie caprina. En el caso particular de la hembra, se habla de que desde el punto de vista reproductivo la podemos clasificar como poliéstrica estacional. Si dividimos en las dos partes que componen este término, y nos vamos primero con poliéstrica, como sabemos, varios ciclos estrales, y el hecho de que sea estacional, pues se define una época en la cual va a haber esta manifestación de ciclos estrales que le van a permitir aparearse, muy probablemente que se dé la fertilización, que haya gestación y que puedan producir una cría. ¿Cuál es la estrategia de este comportamiento estacional? Pues finalmente lo podríamos resumir en un término, que es sobrevivencia. La sobrevivencia de las crías es lo que se persigue. Y bueno, pues como ustedes se acordarán, lo que busca la especie es que sus crías nazcan en momentos donde las condiciones medioambientales sean benévolas o benignas, vamos a decirlo así, para lograr el objetivo que acabo de mencionar de sobrevivencia. En esta imagen que observamos, pues nos da una idea en la cual pues las condiciones climáticas que se traducen en disponibilidad de alimento al parecer son ideales como para que, primero que nada, las madres puedan conseguir
suficiente alimento que se traduce en producción de leche y el mantenimiento de las crías. Ahora, este comportamiento estacional sobre todo se hace evidente en aquellas zonas donde las condiciones climáticas son muy cambiantes. Y estas condiciones climáticas en un momento dado se vuelven tan extremas que la disponibilidad de alimentos se reduce, pero en otros momentos, claramente por cuestiones de mejora en la temperatura, mejora en las condiciones de humedad, ya sea por deshielo o precipitación pluvial, pues hace que haya esta disposición de alimento que, como dije, se traduce finalmente en sobrevivencia hacia las crías, ¿no? Estas condiciones no se mantienen en todas partes, hay diferencias por latitudes. Y pues simplemente pensemos lo que sucede partiendo del hecho de que las cabras, por lo general, nacen sus crías alrededor de la primavera o el momento en que se instala la primavera. Entonces, esto puede ser que en algunas latitudes, repito, coincida con momentos en los cuales se favorecería el crecimiento de la vegetación. En nuestro ambiente, ¿qué es lo que está sucediendo? En nuestra latitud nos damos cuenta que las condiciones no son tan benignas, inclusive podríamos decir que son adversas para lograr este objetivo. Y bueno, esto hay que relacionarlo con el hecho de que las cabras que tenemos en nuestro país son de origen europeo y pues están en origen, están en una latitud completamente distinta a la que se encuentran actualmente en nuestro país. Y todo esto lo digo porque, bueno, cuando llega la primavera a nuestro país, la precipitación es baja, hay muy poca precipitación pluvial. Las condiciones quizá de temperatura sí favorecerían el rebrote de algunas plantas, pero finalmente para que haya crecimiento se requiere humedad, ¿no? Y comento todo esto porque pues es un inconveniente, vamos a decir así, que nosotros tengamos cabras que se originaron en latitudes distintas. Y voy a tratar de ser un poquito más claro con unas imágenes que vienen a continuación. Dice, origen del comportamiento estacional. Si la cabra se reprodujera durante todo el año, esto es que se comportara, perdón, como poliéstrica continua, tarde o temprano, sobre todo en situaciones de pastoreo, se enfrentaría a condiciones climáticas que, como he venido diciendo, pues no harían factible el crecimiento de la vegetación y habría una alimentación deficiente. Entonces, bueno, no olvidemos este punto de vista. Y bueno, ahora refiriéndome al diagramita que aparece en la parte baja, en este mapa mundi, pues ustedes alcanzan a ver dos líneas amarillas y en el centro una línea de color rojo. Las líneas amarillas aproximadamente se ubican en latitudes de 32 grados latitud norte y 32 grados latitud sur. ¿Por qué hago referencia a estas latitudes? Porque se ha propuesto que los animales que se encuentran cercanos a estas latitudes y sobre todo aquellos que se alejan de estas latitudes en dirección a los polos, tienden a ser mucho más estacionales en comparación con aquellos que se han establecido en zonas donde las condiciones climáticas no son tan cambiantes. Me refiero, pues por poner ejemplo, a las zonas tropicales. Algunas referencias hablan inclusive de hasta 35 grados latitud norte y sur, pero bueno, vamos a tomar como referencia estos 32 grados. Simplemente lo que quiero decir con esta imagen es que los individuos van a tener una influencia sobre su comportamiento estacional muy relacionada con el sitio donde evolucionaron o de dónde partieron también. Y digo de dónde partieron por lo siguiente. Aparece ahí un ovalito en la parte alta, pues haciendo referencia o tratando de circunscribir países de los cuales obtuvimos razas de cabras. Por ahí hay países como España, Francia, Inglaterra, Suiza, Suecia, bueno, un poquito moviendo este ovalito, pero lo que quiero decir es que
Los animales que tenemos en nuestro país, por este origen, en una latitud distinta por completo, a pesar de todo el tiempo que llevan en nuestro país, han mantenido esta característica de estacionalidad desde el punto de vista reproductivo. Y es algo con lo que tenemos que lidiar cotidianamente. Y algo muy importante es las consecuencias. Cuando lleguemos a hablar de las consecuencias, una de ellas tiene que ver con la productividad. Y ahorita me reservo hasta que lleguemos a la siguiente imagen. Bueno, ¿qué sucede con los animales que se ubican en zonas, les mencioné, tropicales, donde las condiciones más o menos se mantienen homogéneas a lo largo del año en cuanto a temperatura y humedad? Vamos a hablar también de humedad, más o menos relativamente se conserva a lo largo del año, dependiendo claramente de la zona. En este diagrama que aparece ahí, pues tenemos una banda delimitada por el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, donde ubica las zonas tropicales. Mucho se ha dicho de que en un momento dado podemos encontrar animales ubicados en esta franja que pueden comportarse como poliéstricos continuos. Ya ha habido reportes pues, que argumentan esta cuestión de que puedan comportarse como poliéstricos continuos. Lo que se ha visto también es que los animales que en un momento dado pueden tener este comportamiento continuo de reproducción a lo largo de todo el año, puede ser que esta condición no se repita al año siguiente o al siguiente, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que no es algo que se mantenga. Entonces, animales que en algunos trabajos han sido clasificados como poliéstricos continuos, tarde o temprano tienen o muestran estacionalidad. Y esta estacionalidad bajo estas condiciones donde la climatología es mucho más constante, pues está relacionada en buena medida con variaciones que pudiera haber de precipitación pluvial que otra vez se traducen en variaciones en cuanto a la disponibilidad de alimentos, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de quedarnos con el concepto de que finalmente la especie caprina tiene una estacionalidad reproductiva pues controlada por algunos factores que vamos a recordar a continuación y que pues difícilmente esta condición que han observado algunas personas puede mantenerse a lo largo de toda la vida de los animales. Bueno, al principio de las imágenes veíamos esta clasificación que se refería claramente a el comportamiento reproductivo de la hembra. Pero ¿qué pasa con el macho? Aquí pues nos preguntaríamos primero que nada si el macho está afectado de igual manera que la hembra en cuanto a manifestar una estacionalidad reproductiva, y la respuesta es que pues con cierta reserva, ahorita voy a tratar de ser más explícito, pero podríamos decir que también el macho cabrío está afectado por la estacionalidad, ¿no? Y básicamente por los mismos factores que afectan a la hembra. Una diferencia clara es que en el caso del macho, una vez que llega a la pubertad e inicia la producción de gametos, esta producción de gametos se va a mantener a lo largo de toda la vida del individuo. Únicamente puede haber variaciones, pues por alguna cuestión básicamente de salud que pudiera estar afectando pues a la producción espermática, o propiamente pudiera estar afectando al aparato reproductor, que también se traduciría en una merma en la posibilidad de que pudiera mantener la producción de gametos. Pero en el caso de la hembra, pues lo que sucede es que la hembra, una vez que llega a la pubertad, puede empezar a producir, como ustedes saben, gametos viables, pero esta producción de gametos viables está supeditada a la época de reproducción. Una vez que llega la época no reproductiva, o también conocida como época de anestro, la producción de estos gametos viables, o la producción de gametos en concreto, se cesa por completo, ¿sale? Bueno, aprovechando esta imagen que tenemos del lado derecho,
En la parte superior, porque acaba de aparecer otra, pero por favor concentrémonos en la de la parte superior. Pues lo que quiero ejemplificar aquí es que el macho, como les decía, pues también está afectado por la estacionalidad reproductiva. No sé si el término correcto sea afectado, pero también hay una influencia de la estacionalidad en el macho, que se hace evidente en cuanto a variaciones en la producción de gametos, ¿no? La producción de espermatozoides, como les dije hace un ratito, una vez que inicia se mantiene en el macho, pero puede tener variaciones producto de esta estacionalidad. Fuera de estación reproductiva, como ustedes recordarán, se reduce la cantidad de espermatozoides que se están produciendo. Esto se observa pues también de una forma relativamente sencilla a través de la reducción de la circunferencia escrotal. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de medición de la circunferencia escrotal a lo largo de todo un año, notaríamos que hay diferencias en esta circunferencia escrotal, ¿no? Entonces, el menor diámetro se observa fuera de estación, el mayor diámetro, como esperaríamos, se observa dentro de estación. Y bueno, la imagen que apareció en la parte baja es simplemente para aprovechar y hacer un recordatorio de cuáles son las estructuras que conforman el aparato reproductor en el macho. Lo único que me gustaría destacar de esta imagen es que recordemos que el macho cabrío, al igual que el macho vino o el macho bovino, tiene un pene fibroelástico, y en este pene fibroelástico encontramos una flexura sigmoidea como la característica más notoria. También el aparato reproductor está compuesto por glándulas accesorias que acordémonos que le dan volumen y también le dan pues parte de los elementos que le van a poder apoyar al espermatozoide para sobrevivir en su trayecto a través del tracto, primero del propio macho, pero después también dentro del tracto de la hembra. Y una cosa también muy importante a destacar es el tamaño de los testículos del macho. Referente a su masa corporal, si hacemos una comparación con algunas otras especies, el macho cabrío tiene los testículos, o es una de las especies que tiene los testículos más grandes en referencia a esta masa corporal. Y esto le da la capacidad de producir concentraciones muy altas de espermatozoides que pues en vida libre se observa fácilmente que representan una ventaja. ¿Por qué? Porque puede cubrir a un gran número de hembras en un periodo muy corto. Y esto para cuestiones de organización de los grupos, significa mayores probabilidades de sobrevivencia para los individuos que nacen en un periodo relativamente corto. Esto es que los apareamientos se dan en periodos cortos y en consecuencia también los nacimientos se dan en periodos cortos. Pero bueno, en concreto, el macho también está afectado por la estacionalidad reproductiva. Ahora sí llegamos a lo que les decía, las consecuencias que tiene este comportamiento estacional. Una consecuencia tiene que ver, ya se los mencioné, con la producción. La producción, en consecuencia a este comportamiento estacional, también tiene el mismo comportamiento. Me refiero a que habrá momentos en los que haya una buena cantidad de producto. Claro que dependerá del fin que se persiga, pero para poner un ejemplo, habrá momentos en los que haya mucha leche produciéndose dentro de las unidades de producción, o en un momento dado también haya una población elevada de crías que probablemente se puedan vender pues para, para vida, como se dice comúnmente, o como reproductores, o también animales que se puedan vender para abasto. Y habrá otros momentos en los cuales no haya esta disponibilidad, precisamente producto de esta estacionalidad. Otra consecuencia tiene que ver sobre el inicio de la actividad reproductiva en animales jóvenes. Y básicamente me voy a referir a las hembras. Las hembras, pues, podrán tener posibilidades de manifestar la pubertad y la probabilidad de que queden gestantes de forma temprana o tardía, dependiendo del momento en que nazcan. Normalmente los nacimientos en la especie, ya lo había mencionado, se dan alrededor de la primavera. Y la estacionalidad reproductiva inicia pasado el medio año, ¿no? Más o menos, por decir,
algunos meses, y digo por decir porque hay variaciones dependiendo del tipo de raza con el que estemos trabajando. Pero podríamos decir que por ahí del mes de julio algunos tipos raciales ya pudieran estar teniendo actividad reproductiva. Entonces se convierte en una carrera por tratar de aprovechar esa primera estación reproductiva que es reflejo de la forma en la que nosotros apoyamos el desarrollo o el crecimiento y desarrollo de las hembras. Si logramos un buen crecimiento y desarrollo de las hembras, tendrán posibilidades de aprovechar esa primera estación que les puse como referencia, que algunos grupos raciales inician por ahí de julio y pueden estar terminando por ahí del mes de diciembre, enero. Entonces, si no tienen el suficiente desarrollo corporal para aprovechar esa primera estación, se van a tener que esperar hasta la siguiente estación. Y esto significa costos extras de mantenimiento por parte de los productores hacia esas crías, ¿no? Hacia esas hembras que van a conformar el reemplazo del rebaño y que ocupan un espacio, ocupan alimentación, ocupan mano de obra. Y esto pues no es lo ideal, ¿no? Para el productor, dentro de más pronto se ocupen esos animales, será por supuesto que mejor. Entonces, esa es una segunda consecuencia que aparece aquí. No digo que sean las únicas, puede haber algunas otras. La última consecuencia que aparece aquí es sobre los costos de producción. De alguna manera ya mencionamos algo que tiene que ver con el desembolso que el productor tiene que hacer para el mantenimiento de las crías, ¿no? O la posibilidad de que pueda mantener un ingreso constante que vemos que es un poquitito difícil producto de que la producción del objetivo que estamos persiguiendo pues no es constante. Pero bueno, ¿a qué me refiero con costos de producción? Saben ustedes, recuerdan que hay algunas estrategias en las cuales se utilizan productos hormonales encaminados a tratar de ampliar la época de apareamientos. Y pues esto trae algunas ventajas, ¿no? Sin embargo, pues el costo que implica cualquier manipulación de la actividad reproductiva de la cabra significa un costo más que tenemos que agregar al proceso productivo y algunas personas pues no lo ven claramente, ¿no? Me refiero a que el beneficio que significa la manipulación de la actividad reproductiva lo ven de primera entrada como, repito, un costo extra, pero no evalúan los beneficios que puede haber. Siempre, por supuesto, cualquier costo debe de estar pues sustentado por un beneficio o una ventaja, ¿no? Entonces, no olvidemos esto. Pero bueno, en forma general quería hablar de las consecuencias de la estacionalidad reproductiva. Otra forma de nombrar a la especie es reproductora de días cortos. Creo que es un término que sería mucho más apropiado, dado que está incluyendo, por supuesto, al macho. Este comportamiento de reproductora de días cortos, la cabra lo comparte con la oveja y también lo comparte con otros rumiantes silvestres, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Así como hay reproductores de días cortos, hay reproductores de días largos y ahí pongo también la imagen de algunos ejemplos. Lo que me gustaría es que reflexionáramos un poquitito acerca de la influencia que tiene la duración de la gestación sobre el comportamiento estacional finalmente. Esto es, en otras palabras, la especie tuvo que considerar la duración de la gestación, esto es el tiempo que sus crías tardan en tener un desarrollo, en este caso intrauterino, suficiente como para hacer frente a las condiciones medioambientales a las cuales se va a enfrentar. Y lo digo porque, bueno, si la cabra buscó que sus crías nacieran durante la primavera, donde, entre comillas, las condiciones medioambientales son mejores, tuvo que considerar algún factor medioambiental que le permitiera reconocer el mejor momento para reproducirse. Claro que estoy haciendo suposiciones, pero sabemos que esto fue un proceso evolutivo que finalmente marcó pues que aquellas especies que tuvieran estos procesos de adaptación fueran las que sobrevivieran, ¿no? Pero bueno, me regreso. Entonces, en el caso de la cabra, se acordarán que dura alrededor de 5 meses, ¿no? Es muy común encontrar que
todo el mundo se refiera en números redondos a 5 meses, pero vamos a ver más adelante que hay pequeñas variaciones en cuanto a la duración de la gestación. Y bueno, para que sus crías nacieran durante la primavera, pues fue necesario que los apareamientos se dieran en momentos donde pues esta duración de la gestación permitiera el nacimiento de sus crías en condiciones pues, de abundancia en un momento dado de alimento o de condiciones climáticas benévolas. Y bueno, pues si nos vamos hacia atrás y tomamos como referencia el mes de marzo, pues nos iríamos a encontrar que las cabras pues se están apareando muy frecuentemente por ahí de los meses de septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más claro o a recordar de una forma más clara cuándo es que se llevan a cabo los apareamientos comúnmente en la especie. Y bueno, pues esto tiene que ver con reproductoras de días cortos. Y finalmente, lo que quiero en concreto decir es que el fotoperíodo o las variaciones que hay a lo largo del año en el fotoperíodo son, como ustedes se acordarán, el factor más importante o el principal que tuvo que tomar la especie para definir su comportamiento reproductivo. Y con esto de reproductores de días cortos, pues, o esta definición desde el punto de vista reproductora de reproductivo de días cortos, nos queda un poquitito más claro. En el caso de los reproductores de días largos, pues vemos ahí un ejemplo, nada más voy a tomar como referencia a la yegua. Acuérdense que la yegua también es una especie, o el equino también es una especie estacional. Y la duración de la gestación son 11 meses, números también redondos. Entonces, también la yegua busca que sus crías en forma natural nazcan durante la primavera, pero dada la duración de la gestación, nos acordamos que la yegua al poco tiempo de que pare a su cría, pues se dan una serie de cambios a nivel de aparato reproductor encaminados a promover que en poco tiempo pueda gestarse nuevamente, ¿no? Entonces, es a lo que me refería en cuanto a duración de la gestación como factor que influye sobre la estrategia en la cual se llevan a cabo los apareamientos y en consecuencia los nacimientos. En este diagramita donde aparecen las 4 estaciones, pues aparece en el caso de la primavera un recuadrito donde se habla de nacimientos, ¿no? Y bueno, nacimientos, pues por ahí está la yegua otra vez, pero la idea que persigo con este diagrama, que lo modifiqué de esta publicación, que como ven ya es una publicación viejita, pero sigue siendo bastante útil, es que la idea es que la cabra, la oveja y algunos rumiantes silvestres pues también tengan a sus crías durante la primavera. Va a aparecer ahí una imagen sobrepuesta en esta imagen principal donde se muestran las 4 estaciones, sobrepuestas sobre las estaciones en las cuales podemos encontrar actividad reproductiva en la especie caprina. Y bueno, pues habría que decir que la mayor actividad se concentra durante el otoño, pero también hay actividad hacia el final del verano y principios del invierno, ¿sí? Entonces, repito, la mayor actividad se concentra en el otoño. Y esto favorece el nacimiento en los momentos que hemos venido mencionando, ¿sale? Si hemos venido recordando que es el fotoperiodo el factor principal que regula la actividad reproductiva de la especie, pues también hay que hacer un recordatorio de cómo es que se pueden detectar estas variaciones en el fotoperiodo a lo largo del año. Acuérdense que para que un individuo pueda percibir los cambios en el fotoperíodo, pues se ve necesitado de echar mano de un tracto conocido como tracto retino hipotalámico. Su mismo nombre nos dice o nos habla de las estructuras que están relacionadas en esta percepción de lo que está sucediendo en el exterior. Por un lado, la retina, simplemente hablemos de que a nivel de retina, se acordarán que hay unos fotorreceptores que son los encargados precisamente de percibir estos cambios.
Y posteriormente hay otras estructuras involucradas en tratar de informar a nivel de hipotálamo los cambios que están sucediendo afuera o en el exterior y poder interpretar estos cambios a fin de establecer una estrategia, ¿no? Ahorita vamos a tratar de desmenuzar este tracto retino hipotalámico. Entonces, nuestro punto de partida son los fotorreceptores a nivel de retina y lo que llega a estos fotorreceptores se dirige hacia un núcleo hipotalámico conocido como núcleo supraquiasmático. Posteriormente, este mensaje que se recibe del exterior viaja hacia el núcleo paraventricular y posteriormente, bueno, hay que decir y recordar que estos núcleos supraquiasmático y núcleo paraventricular se ubican a nivel hipotalámico. Y todo esto que se está percibiendo a nivel de retina viaja por vía nerviosa. Sale este mensaje del hipotálamo y se dirige hacia el ganglio cervical superior para posteriormente llegar a la glándula pineal. Y como ven ustedes en la imagen, a la glándula pineal se le considera como un traductor. ¿Por qué hablamos de que es un traductor? Porque traduce un mensaje que ha viajado por vía nerviosa en un mensaje de tipo hormonal. Y este mensaje de tipo hormonal es auxiliado por la melatonina. Acuérdense que el producto principal de secreción de la glándula pineal es precisamente la melatonina. Y esta melatonina pues tiene una influencia directa a nivel del eje hipotalámico hipoficiario, pues para regular finalmente la reproducción. A continuación vamos a ver cómo es que se ha propuesto que la melatonina puede ejercer su efecto a nivel hipotalámico para finalmente estimular la reproducción o favorecer la reproducción de la especie. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Muchas gracias. Gracias por responder. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Bueno, en este diagrama vamos a hablar entonces de cómo es que la melatonina o la propuesta de cómo la melatonina puede tener influencia sobre la producción de hormona liberadora de gonadotropinas, que es finalmente la hormona que a nivel hipotalámico, como sabemos, favorecería la reproducción de las especies. Voy a generalizar. Entonces, el sitio de acción de la melatonina se ubicó a través de la identificación de los receptores para esta hormona a nivel hipotalámico. Y bueno, a través del trabajo de algunos grupos de investigación se pudo reconocer la presencia de estos receptores para melatonina en un núcleo conocido como hipotálamo medio basal. Cuando se estaban realizando todos estos trabajos, en primera instancia se pensó que al reconocer el sitio donde la melatonina ejercía un efecto, de manera inmediata se tenía la posibilidad de secretar GnRH. Lo que se dieron cuenta más tarde es que en este hipotálamo medio basal hay pocas neuronas productoras de GnRH. Entonces, la siguiente labor era tratar de reconocer a nivel de hipotálamo el sitio donde se estaría produciendo la mayor cantidad de hormona liberadora de gonadotropinas. Espero no estarlas haciendo muchas pelotas. Por favor, si algo no queda claro, me avisan. Continúo. Entonces, se identificó que a nivel hipotalámico había un núcleo, vamos a decirlo así, especializado en la producción de GnRH y esto se dieron cuenta porque ahí ubicaron la mayor concentración de neuronas productoras de GnRH y me estoy refiriendo al núcleo hipotalámico conocido como área preóptica. El siguiente punto a esclarecer para estos investigadores era cómo se establecía una comunicación entre el hipotálamo medio basal y el área preóptica, dado que, pues, primero que nada, se había identificado el sitio donde llegaba la melatonina y durante mucho tiempo se había reconocido que la melatonina tenía influencia sobre la producción de GnRH. Entonces, se encontró que la comunicación entre estos dos núcleos del hipotálamo
se daba a través de neurotransmisores. Entonces llegaba la melatonina al hipotálamo medio basal, el hipotálamo medio basal, en consecuencia, a través de neurotransmisores, estimularía el área preóptica para que se secretara GnRH. Algunos de los neurotransmisores que se han identificado, pues aparecen ahí en la parte baja del lado izquierdo, ¿no? Neurotransmisores que pueden tener influencia sobre la producción de GnRH, se han reconocido a la dopamina, serotonina y unos aminoácidos que le dieron el nombre de aminoácidos excitatorios. Entre ellos está el glutamato y aspartato, y aparecen puntos suspensivos porque se piensa que puede haber algunos otros aminoácidos que también cumplen con esa función. Entonces, lo que nosotros resumimos en un par de minutos, pues ha sido una labor de mucho tiempo de investigación, y abajo hay pues una referencia que si a alguien le interesa leer un poquitito más acerca del tema, puede, creo que servirles, a pesar de ser una referencia un poquito vieja, pero todavía está vigente. Bueno, llegamos a este diagrama donde tratamos de resumir lo que sucede dentro de estación reproductiva y lo que sucede fuera de estación reproductiva. También es una adaptación de un artículo mucho más viejito, me refiero a un artículo de 1984, que fue publicado por este autor Karsh y colaboradores. De hecho, este autor pues es uno de los autores que más ha escrito referente a estacionalidad, no solamente en la cabra, sino también en la oveja, o predominantemente en la oveja. Pero mucha de la información que se ha generado en la oveja ha servido para poderla traspolar a lo que está sucediendo en el caso de la especie que nos interesa. Entonces, del lado izquierdo les pido por favor que nos concentremos en lo que sucede durante la época reproductiva. Y antes de ver o desmenuzar toda esta serie de eventos, me gustaría que nos fuéramos hacia la parte de abajo. En la parte de abajo hay unos globitos de color rojo que tratan de hacer referencia al desarrollo folicular o a crecimiento folicular. Entonces, estos globitos vamos a hacer de cuenta que son folículos que se están desarrollando. Durante la época reproductiva, vemos que estos globitos tienen una diferencia en tamaño respecto de los que aparecen del lado derecho en la época no reproductiva. Y lo que quiero con esto de una forma, pues, muy drástica, vamos a decir, por la diferencia en tamaño, es que recordemos que durante la época reproductiva se busca que el desarrollo folicular sea suficiente como para que finalmente a través del proceso de ovulación se libere un gameto viable, ¿no? Y en la época no reproductiva, pues esta diferencia de tamaño que les marco aquí de forma exagerada, trata de ejemplificar lo que sucede precisamente cuando no hay las condiciones favorables para que se dé la reproducción. Y me refiero a que estos folículos no continúan con su desarrollo, y vamos a ver por qué es que no continúan con este desarrollo. Ahora sí me regreso a la época reproductiva y dice inmediatamente abajo del ovalito del título, dice duración del día inductiva, muchas horas obscuridad, pocas horas luz. Acordémonos de otro detalle también muy importante. La melatonina tiene un patrón de secreción nocturno. Y acordémonos también que en el momento en que empieza a reducirse la cantidad de horas luz, la glándula pineal se activa para empezar a producir melatonina. Y esta melatonina se va a producir durante los periodos, como acabo de decir, de obscuridad. Entonces esperaríamos que si la cabra es una reproductora de días cortos, claramente hay pocas horas luz en estos días y muchas horas obscuridad, la cantidad de melatonina que en un momento dado puede llegar a nivel hipotalámico para estimular la secreción de GnRH, pensaríamos que es mayor, ¿no? Entonces, ahí ya siguiendo la serie de eventos que aparecen en forma descendente, duración del día inductiva a nivel hipotalámico significa la posibilidad de incrementar la frecuencia y amplitud de pulsos de GnRH. Y esto a su vez significa que a nivel de hipófisis también se puede incrementar la frecuencia y amplitud de pulsos, primero para FSH y posteriormente para LH.
Digo posteriormente porque acuérdense que LH favorece el crecimiento folicular final, pero también está involucrado, por supuesto, con el fenómeno de la ovulación. ¿Qué sucede del lado de la época no reproductiva? Aquí, pues, las condiciones medioambientales cambian. Hay para hacerlo en contraste con lo que acabamos de comentar, hay una mayor duración de horas luz respecto de las horas oscuridad. En teoría descendería también la concentración de melatonina que en un momento dado puede estar disponible. Por lo tanto, a nivel hipotalámico disminuye, si no hay suficiente melatonina, disminuye la frecuencia y amplitud de pulsos para GnRH. Y a nivel de hipófisis sucede lo mismo para FSH y LH. Por lo tanto, los folículos que dentro del desarrollo folicular tienen una fase, como se acordarán, que se hace dependiente de FSH y LH, al no tener este aporte, pues finalmente no continúan con su desarrollo y sufren atresia. Pero hay otro detalle también que es importante recordar. Seguro que les habrán hablado de la teoría del gonadostato, ¿no? Es esta teoría que tiene que ver con cambios en la sensibilidad por parte del hipotálamo al estradiol. El primer punto a recordar aquí, en este caso, es de dónde proviene el estradiol. Pues proviene de los propios folículos que hemos venido mencionando. Y a pesar de que los folículos durante la época no reproductiva no tienen un desarrollo completo, sí producen suficiente estradiol para ejercer un efecto de retroalimentación negativo sobre hipotálamo y poder regular de una mejor manera la secreción de GnRH. Entonces, lo que aparece aquí al centro es una diferencia en cuanto a la sensibilidad por parte del hipotálamo al estradiol. En la época reproductiva, el hipotálamo se vuelve menos sensible al estradiol, por lo tanto, toda esta serie de eventos puede continuar. Y durante la época no reproductiva, el hipotálamo es muy sensible al estradiol, por lo tanto, pues podríamos decir que es un mecanismo de control extra. Digo extra por decir que podemos tomar como punto de partida lo que está sucediendo en el medio ambiente, que no favorece la reproducción, pero además este cambio en la sensibilidad del hipotálamo al estradiol, pues se vuelve una forma más de controlar la producción y secreción de GnRH. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, muchas gracias por responder. Vamos a continuar. Bueno, un diagramita que pues simplemente lo quiero utilizar para tratar de definir pues la época en la cual hay una mayor actividad reproductiva dentro de los rebaños en nuestra latitud, ¿no? En nuestra latitud, recalco. Como referencia tenemos por ahí prácticamente al centro el solsticio de verano que se da por ahí del 21 o 22 de junio, que representa el día más largo del año. Y paulatinamente la cantidad de horas luz después de este día más largo va a ir disminuyendo de una forma gradual, vamos a utilizar otro término, pero continua, vamos a decirlo también. ¿Hasta qué otro punto podríamos utilizar de referencia? Podríamos utilizar el solsticio de invierno que se da durante el mes de diciembre, ¿no? Que representa el día más corto. Entonces, bueno, pues este diagrama lo único que recalco, quiero resaltar de él, es el periodo en el cual los apareamientos son mucho más evidentes en nuestra latitud y los marco con letras un poquito más oscuras. La mayor actividad reproductiva de las cabras en nuestro país se observa durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero eso no excluye a que algunos animales todavía tengan la posibilidad de que en el mes de enero e inclusive algunos grupos raciales en el mes de febrero todavía manifiesten algo de actividad reproductiva. También, como ya los mencioné hace rato, hay algunos grupos raciales que inclusive desde el mes de julio también tienen actividad reproductiva. Entonces, puede ser que esto esté influenciado otra vez
además de por el grupo racial, por las condiciones medioambientales, y se habla mucho de que la nutrición o la disponibilidad de alimento pueden influir en variaciones no solamente dadas por el tipo racial, sino por repito, por la posibilidad de que los animales puedan cubrir sus necesidades alimenticias. Nos encontramos ahorita, pues por ubicarnos en el mes de febrero, ya a punto de iniciar el mes de marzo, y bueno, pues en este periodo ya en algunos lugares puede haber nacimientos de crías, se va a hacer muy probablemente más evidente conforme avanzan los días para concentrarse quizá en el mes de marzo. Y esto es producto de permitirle a la cabra que se reproduzca en el momento que ella decide por todo lo que hemos venido platicando. Entonces estamos dentro de la época de anestro, van a suceder los nacimientos y paulatinamente nos vamos a ir alejando de esto para llegar a una nueva época reproductiva. ¿Sale? Bueno, para finalizar esta primera parte de la plática, me gustaría que consideráramos este enunciado. Dice, la reproducción en la oveja y en la cabra sigue un ritmo circanual puesto a tiempo por el fotoperiodo, ¿no? Entonces, mucho se ha descrito de factores, básicamente desde el punto de vista de la alimentación, que pueden influir sobre la reproducción, pero el que se considera mucho más constante sigue siendo el fotoperiodo como aquel que influye directamente sobre el comportamiento reproductivo de estas dos especies. Y pues tiene mucho sentido que los animales se hayan fijado en una cuestión medioambiental que es muy constante a lo largo del año. Esto es, las variaciones que podemos nosotros notar, pues son variaciones que tienen, es muy poco probable que se modifiquen, o más bien cero probable que se vayan a modificar, ¿no? Son las variaciones en horas luz y horas oscuridad son muy constantes en cada latitud en la que nos ubiquemos, ¿no? Y digo cada latitud porque claramente esto tiene una influencia. Bueno, dejamos esto atrás y ahora nos vamos a hacer un recordatorio del ciclo estral. El ciclo estral, pues sabemos que está compuesto por varias fases y están mencionadas en la parte baja. Antes que nada, pues recordemos la duración del ciclo estral. Tiene un rango de 19 a 23 días y en promedio es de 21 días. Se acordarán que pues entre este rango y este promedio pues hay una similitud con lo que sucede en el caso de la vaca, pero bueno, hay una diferencia clara en una de las fases que pues hace que sea necesario que lo tomemos en cuenta. Sobre todo me refiero a que el fenómeno de ovulación en el caso de la vaca se da durante el metaestro y la ovulación durante, perdón, el estro se da en el caso de la cabra. Ahorita lo vamos a ver nuevamente, perdón si no fui claro. Empezamos con las fases del ciclo estral y pues primero que nada de reconocer que de todas las fases del ciclo estral, la única fase que nosotros como seres humanos podemos identificar, pues es la fase del estro, ¿no? Esto está facilitado porque sabemos que hay cambios de comportamiento que nos indican que la cabra está receptiva o está en búsqueda del macho, ¿no? Y bueno, pero vamos a empezar a darle orden a esto. Empezamos con el proestro. El proestro, ¿de qué forma podemos identificarlo o cuál es el evento más importante que sucede durante el proestro? Se identifica porque en él se da una fase de crecimiento folicular final, vamos a decirlo así. Esta fase tiene una duración de 2 a 3 días y bueno, pues junto con el crecimiento folicular hay que acordarnos que también hay un incremento en la secreción de estradiol, otra vez haciendo referencia a que los folículos son los responsables de la secreción de estradiol
Y este estradiol va a tener influencia sobre la siguiente fase, precisamente para los cambios encaminados a que la cabra muestre receptividad y también pues algunos cambios que le permitan identificar al macho de que está receptiva. Entonces, hablando de la fase del estro, una vez más es la fase de receptividad sexual, donde hay cambios de comportamiento y tiene una duración de entre 24 y 48 horas. Otra vez, lo que mencioné, la ovulación se da en esta fase, a diferencia de lo que sucede en la vaca. ¿Y por qué pues, comparo a la vaca? Porque, como decíamos, tiene en rango y en promedio la misma duración en cuanto al ciclo estral. ¿En qué momento se da la ovulación? Pues hay reportes muy variados, ¿no? Hay rangos de momento de la ovulación, pues con una variación muy amplia en horas. Lo que se reconoce es que generalmente la ovulación sucede hacia el final de la fase del estro. Algunos trabajos, si hablan de una forma más concreta, es que alrededor de las 30 horas después de iniciado el celo, se da la ovulación. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la ovulación? Porque tarde o temprano, como médicos, podríamos interesarnos en el uso de tecnologías reproductivas y esta cuestión de conocer cuándo se da la ovulación para utilizar a la inseminación artificial como tecnología reproductiva, pues daría la pauta como para tener resultados muy favorables, ¿no? Después viene la fase del metaestro. La fase del metaestro, pues, ¿qué es lo que podríamos destacar de ella? En esta fase se da la formación del cuerpo lúteo. ¿A partir de qué se forma el cuerpo lúteo? Pues se forma a partir de las células que después de la ovulación permanecieron en esa estructura que en su origen era el folículo. Me estoy refiriendo a las células de la teca y de la granulosa. Estas células de la teca y de la granulosa con capacidad esteroidogénica que acompañaron al gameto durante todas las fases que finalmente favorecieron su liberación, pues son células que ahora tienen un papel muy importante para formar lo que se conoce como una glándula temporal, me refiero al cuerpo lúteo. Entonces, la formación del cuerpo lúteo tiene una duración de alrededor de 4 y a veces se calcula que hasta 5 días. Y pues parte, repito, de las células de la teca y de la granulosa. Estas células se transforman metabólicamente para que después de este periodo de 4 a 5 días puedan producir progesterona. Y pasamos entonces a la siguiente fase. Me refiero a la fase del diestro, donde lo más característico de esta fase es la función lútea plena. Entonces, este cuerpo lúteo que ya se formó ahora tiene que producir progesterona y esta progesterona tiene una influencia muy importante sobre pues la posibilidad de que se mantenga una ciclicidad precisamente de la cual estamos hablando. Me refiero a que se mantenga en ciclos regulares hasta que la cabra pueda tener posibilidades de ser fertilizada. Bueno, la duración de la fase del diestro es de 12 días, a pesar de que dice ahí entre paréntesis alrededor de 12 días, de todas las fases del ciclo estral es la que tiene la duración más constante, ¿no? 12 días, repito. Bueno, de anestro ya ni hablemos, ¿no? Ya hemos venido diciendo que es un anestro de tipo estacional. Y aprovechando este diagramita donde hablamos o recordamos del ciclo estral, me gustaría nada más utilizar la siguiente diapositiva pues para hacer mención de lo siguiente, ¿no? Y lo que quiero es que reflexionemos también un poquitito de cómo todo está perfectamente bien sincronizado, ¿no? Toda la serie de eventos que suceden en general en el aparato reproductor, pues están encaminados a que en inicio haya la posibilidad de que en ese aparato reproductor ponga a disponibilidad, entre comillas, un gameto,
y que este gameto tenga también a su vez la posibilidad de ser fertilizado y posteriormente se puede implantar y desarrollar un producto, ¿sí? Pero también, pues, este aparato reproductor, cuando se dan los cambios de comportamiento durante el estro y los cambios también morfológicos que se dan en genitales externos, en genitales internos, también podríamos decir, pues están encaminados a favorecer la cópula. Entonces, en pocas palabras, voy a leer textualmente lo que dice ahí. Durante el ciclo estral suceden cambios morfológicos y fisiológicos encaminados a promover la manifestación del estro, la ovulación, favorecer la cópula, la fertilización y la implantación del embrión. Entonces, veamos cómo en este caso nos estamos refiriendo a cuestiones desde el punto de vista reproductivo, pero cómo en cada organismo hay también una sincronización muy importante en otros aparatos o sistemas que finalmente le permiten sobrevivir y permanecer y al fin y al cabo que las especies se mantengan en este planeta, ¿no? Ya me vi muy filosófico, pero bueno, simplemente quería resaltar esto. Regresando a las fases del ciclo estral y tratando de utilizar este diagrama que fue elaborado por el doctor Lorenzo Álvarez y que me permití tomarlo para continuar con esto de ciclo estral. Bueno, nada más, primero que nada, en este diagrama lo que se trata de visualizar son los eventos que suceden en cada una de las fases que acabamos de mencionar. Entonces, las líneas punteadas, las líneas verticales punteadas marcan el final y el inicio de cada una de las fases. Y otra cosa que pues llama la atención son las líneas, una línea de color oscuro que se refiere a la secreción de hormona luteinizante, una línea de color rojo que se refiere a la secreción de estradiol y otra línea de color amarillo que se refiere a la secreción de progesterona. Empecemos con el primer recuadrito de izquierda a derecha. Entonces tenemos la fase del proestro. Dijimos que está representada por un desarrollo folicular final. Y bueno, esto va acompañado de la secreción de estradiol. El estradiol, como dijimos, es el responsable del comportamiento estral perdón por la redundancia, durante el estro. Y después pasamos propiamente a esta etapa en donde lo más significativo es esta línea oscura que hace referencia al pico preovulatorio del LH. Este pico preovulatorio, acuérdense que es indispensable para que finalmente el gameto pueda ser expulsado del folículo. Y bueno, pues vemos cómo después del pico preovulatorio hay un descenso claro en los niveles de hormona luteinizante. Y también notemos que los niveles de estradiol prácticamente durante el estro ya también empiezan a reducirse, pero ya cumplieron con su papel de estimular el comportamiento estral en la hembra. Como vemos, la ovulación ejemplificada por estos globitos o estas donitas, perdón que lo diga así tal cual, que tratan de ejemplificar el proceso de ovulación, se dan hacia el final del estro, como dijimos hace rato, como referencia. Algunos trabajos marcan que sucede por ahí de las 30 a 32 horas después de iniciado el estro. Después viene la etapa del metaestro. Quizá lo más notorio que podríamos resaltar aquí sería esta pequeña elevación en la línea amarilla que corresponde a progesterona. Y bueno, ¿por qué se da esta ligera elevación en los niveles de progesterona? Porque el proceso del cual hablaba de transformación de las células de la teca a las células de la granulosa para convertirse en células lúteas no es sincrónico. Esto es, algunas células se transforman antes que otras y empiezan a cumplir con su papel de producir progesterona, ¿no? Entonces es por eso que notamos una elevación en esta línea de color amarillo. Después viene la fase del diestro, que dijimos que es la que tiene la duración más constante y donde hay una función lútea plena que se traduce en una producción de progesterona
ascendente y que, pues bueno, también hay que decir que la progesterona, al igual que hablamos con el estradiol, puede en un momento dado ejercer un efecto de retroalimentación a nivel negativo, perdón, a nivel hipotalámico para regular la secreción de GnRH. Y esto se hace evidente por estos globitos rojos que aparecen debajo de la línea amarilla, que claramente tienen pues un tamaño distinto a lo de los extremos, a lo que vemos en los extremos, y que, pues como dijimos, se refieren a los folículos, ¿no? Entonces, estos folículos no continúan con su desarrollo debido a que la progesterona está ejerciendo un efecto de retroalimentación negativo sobre hipotálamo y en consecuencia sobre la secreción de GnRH, ¿no? Entonces, es por eso que no continúan con su desarrollo. Si la cabra quedara gestante, los niveles de progesterona tendrían que mantenerse. Acordémonos que la cabra es una especie cuerpo lúteo dependiente. Pero, ¿qué pasa si no hubo fertilización? Se tiene que buscar la posibilidad nuevamente de que la cabra manifieste celo y que pueda encontrarse con el macho, aparearse y de que haya fertilización. Y es entonces a lo que nos referimos con esta ciclicidad que se mantendrá mientras la cabra no quede gestante. Si no quedó gestante, se da el fenómeno de luteólisis y la luteólisis va a provocar un descenso abrupto en los niveles de progesterona. Entonces, ¿qué podríamos decir en este momento respecto a la luteólisis? Si hubiera una gestación, el mismo producto se encargaría de rescatar al cuerpo lúteo. Pero dado que no hubo fertilización, no hay producto, se da el fenómeno de luteólisis. Repito, reduce los niveles de progesterona y se da la oportunidad de que se quite el bloqueo a nivel hipotalámico. Y en consecuencia también se daría la oportunidad de que la siguiente oleada folicular pueda tener el desarrollo suficiente para llegar a la ovulación. Se calcula que en un ciclo estral puede haber entre 2 y 6 oleadas foliculares. Lo más común es que haya entre 3 y 4. Entonces también los datos pues son pues dispersos, vamos a decirlo así. Lo que quiero decir es que pues hay que considerar que a lo largo del ciclo estral hay constantemente oleadas foliculares a nivel ovárico. ¿Sale? Bueno, pasamos a otro punto dentro de del tema de reproducción y nos vamos a referir ahora a pubertad. La pubertad, como nos acordamos, la podríamos definir como el momento en que se empiezan a producir gametos viables. Y bueno, con esto en mente, si nos vamos al primer renglón debajo del título de pubertad, dice rango de edad entre 4 y 14 meses. No sé qué ideales de este rango tan amplio, pero claramente si tomamos el valor menor, pues nos habla de que la especie caprina es una especie que a edades muy tempranas empieza a tener la posibilidad de producir gametos viables. Y otro detalle también es hablar de los 14 meses. Los 14 meses, pues, es el valor superior que también nos indica que hay un rango muy, muy amplio en el momento en que se puede dar la pubertad o manifestar la pubertad. Y esto está influenciado, como vamos a ver más abajo, con el momento en que nacieron las crías, que de alguna forma ya lo comenté al inicio de la plática. Otra cosa también a recordar es la diferencia entre pubertad y madurez sexual. El término de madurez sexual es un término pues que lo definió o lo desarrolló el ser humano para fines, pues vamos a decirlo, de poder empezar a utilizar a los animales lo más pronto posible con el fin de que sean productivos. Entonces, en el caso de la cabra, madurez sexual se entendería, bueno, en cualquier especie, se entendería como el momento en el que la hembra está en posibilidades de mantener una gestación y que esta gestación conviva aún con un proceso de desarrollo corporal. Entonces, tomémoslo muy en cuenta esto, ¿no? La madurez sexual simplemente es una referencia de cuándo podemos
nosotros considerar a una hembra como lo suficientemente desarrollada como para que se geste por primera vez, pero también considerar que todavía no ha alcanzado su máximo desarrollo. Entonces, esto nos indica que en muchos casos la gestación convive aún con desarrollo corporal y esto puede implicar alguna problemática de competencia, sobre todo cuando las hembras no son alimentadas de forma correcta, ¿no? La madurez sexual, en el caso de la cabra, se considera cuando el animalito alcanza el 65% del peso racial adulto. Y en forma ideal se habla de que debería de alcanzar este peso de referencia a una edad de entre 7 y 8 meses de vida, ¿no? 7 u 8 meses de vida son animales muy jovencitos. Por eso hago hincapié en que las condiciones de alimentación deben de mantenerse en una forma óptima para que en un momento dado, si se da la gestación temprana, pueda seguir la hembra creciendo y no tener problemas para mantener precisamente la gestación. ¿Sale? Bueno, abajo dice factores que influyen en la presentación de la pubertad. Y bueno, se habla de factores como la raza, la nutrición y en consecuencia el peso corporal y la fecha de nacimiento. Entonces, haremos un comentario breve en cada una. La raza, pues simplemente decir que aquellas razas de talla pequeña tienden a ser más precoces en comparación con animales de talla mayor, ¿no? Por poner un ejemplo, las razas de cabra pigmea tienden a ser más precoces en comparación con otros tipos raciales. Y bueno, también esto sucede en otras especies, ¿no? Consideremos, comúnmente utilizo el ejemplo de lo que sucede en el caso de los perros, donde pues razas de talla pequeña tienden también a ser más precoces en comparación con los animales de talla mayor, ¿no? En cuanto a nutrición y peso, de alguna forma ya lo relacioné básicamente con el tema de madurez sexual, pero también tiene que ver con pubertad, aunque hay que considerar que a veces algunos animales pueden no tener un desarrollo del todo correcto o un desarrollo ideal y ya empezar a producir gametos viables, ¿no? Entonces, esto significa un riesgo de que en un momento dado los animales puedan manifestar celo cuando todavía no tienen un desarrollo correcto, quedar gestantes y comprometer la gestación por lo que decíamos de que la hembra debe de continuar con su desarrollo corporal. Aquí aprovechando el tema, pues nada más considerar que una hembra de esta especie, pues más o menos completa su desarrollo corporal cuando alcanza alrededor de los 2 años de vida, ¿no? Entonces, pues tomémoslo como referencia. La fecha de nacimiento ya la mencionamos un par de ocasiones, cómo es que tiene influencia sobre la presentación de la pubertad y vamos a unarle lo de madurez sexual, pues poniendo como ejemplo algo que va a aparecer en esta sucesión de meses que conforman todo el año y puse un ovalito sobre el mes de marzo, otra vez tomándolo como referencia del momento en que pudieran estar sucediendo los nacimientos. Y si nos vamos hacia adelante, un animal que sea alimentado adecuadamente, si nos vamos hacia adelante y si alcanza el objetivo de que a los 7 u 8 meses de vida se alcance el 65% del peso racial adulto, está en posibilidades de que se geste por primera vez. ¿Por qué? Pues porque como nos damos cuenta, este animal alcanzará ese objetivo dentro de la primera estación de apareamientos. Entonces, para el productor esto significa un beneficio. ¿Por qué? Porque la hembra que se apareció en este momento va a parir por primera vez por ahí de los 13, 14 meses de vida, ¿no? Entonces, pues para que tengamos una idea de esta cuestión que hemos venido hablando de la relación de desarrollo corporal con la posibilidad de que conviva en un momento dado
con la gestación. Entonces, este animalito estaría, repito, en buenas posibilidades de que aproveche la primera estación de reproducción. ¿Qué pasa con un animalito que nace ahora, como ejemplo, en el mes de julio? Primero que nada, pues hay que ver la posibilidad de que esto suceda. ¿Cuándo se tuvo que aparear la madre de esta cría para que naciera en el mes de julio? Si nos vamos hacia atrás, sería por ahí del mes de finales de enero, principios de febrero, o vamos a ponerlo en números redondos, en el mes de febrero. ¿Todavía hay actividad reproductiva en algunos rebaños? Como hemos venido diciendo, sí, ¿no? Y bueno, esto podría llegar a suceder, pero ¿qué consecuencias tiene sobre esta cría que nació durante el mes de julio? Si nos vamos hacia adelante y contamos los 7 u 8 meses de vida, nos damos cuenta de que este objetivo de crecimiento corporal relacionado con madurez sexual se alcanzaría por ahí del mes de febrero, como hemos venido diciendo, a pesar de que hablábamos de que todavía puede haber apareamientos, pero hay menores posibilidades para esta cría de quedar gestantes en su primera estación. Y entonces, si finalmente esto no sucede, va a tener que esperarse hasta la siguiente estación reproductiva y esto va a incrementar, por supuesto, los gastos para el productor y claramente la edad a la que por primera vez se va a poder aparear y empezar a dar crías, ¿no? Entonces, esto tiene relación, pues sí, con cuestiones comerciales, pero también con la posibilidad de que los animales se reproduzcan de forma temprana o de forma tardía y claramente también tiene relación en un momento dado con la posibilidad de que puedan manifestar la pubertad. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vemos que tiene un rango bastante amplio en cuanto a la posibilidad de su manifestación, ¿no? Espero que más o menos haya quedado un poquito claro este ejemplo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Gracias. sí, Gracias. doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí aparece esta imagen donde vemos claramente a un animal maduro y a su cría, vamos a decirlo así, pero lo utilicé por lo siguiente. Ya sea en animales que ya han tenido estaciones reproductivas anteriormente, me estoy refiriendo a animales adultos, o aquellos individuos que van a su primera estación reproductiva, hay un fenómeno que se da al inicio de la estación y es la presentación de ciclos. Bueno, le voy a quitar el término de presentación porque realmente no aplica. Lo voy a dejar en palabras breves, hay ciclos estrales de corta duración al inicio de la estación reproductiva. Y estos ciclos estrales se pueden dar en una o en dos ocasiones. Ahí hay, variaciones dependiendo de cada individuo, ¿no? Pero bueno, ¿qué características tienen estos ciclos estrales? Primero que nada, antes de leer lo que viene en esta imagen, déjenme decirles de que desde el punto de vista práctico no tiene ningún beneficio, vamos a decirlo así, el conocimiento de estos ciclos estrales de corta duración. ¿Por qué? Pues primero que nada hay que decir que estos ciclos estrales tienen ovulaciones silenciosas, entonces pues claramente no los percibimos, pues porque no hay cambios de comportamiento en el caso de la hembra, ¿no? Entonces no se identifican. Y bueno, pues estos ciclos estrales de corta duración, les repito, se pueden dar en una o en dos ocasiones y están caracterizados porque el cuerpo lúteo que se forma después de la ovulación tiene una vida muy cortita. Esta vida puede ser de alrededor de 5, 6, 7 días. Voy a poner un diagramita de un trabajo que se hizo para estudiar el efecto macho, pero que nos puede servir para ejemplificar lo que está sucediendo durante el inicio de la estación reproductiva. Esto se da tanto en ovejas como en cabras, ¿no? Pero bueno, ahí va el diagrama. Ahí aparece el diagrama, les pido que identifiquemos la línea horizontal donde se marca una sucesión de días, ¿no? A partir del día 0.
Y otra cosa que me gustaría resaltar para fines de ejemplo es lo que sucede con esta línea clarita que se refiere a la secreción de hormona luteinizante. Se cuantificó la hormona luteinizante porque pues, esta hormona, como nos acordamos, está relacionada con el proceso de ovulación. Entonces, cuando se reconocía este pico preovulatorio de LH, era evidente que había una ovulación. Entonces, lo que hicieron en este trabajo, estos autores que aparecen en la parte baja, fue pues ver la influencia de los machos sobre las hembras al inicio de la estación. Entonces, se dieron cuenta que producto del efecto macho, al día cero, al introducir a un macho, las hembras se estimulaban por la presencia y el contacto con el macho y fíjense cómo a las 24 horas ya había un pico preovulatorio de LH. Y luego de este primer pico había un segundo pico aproximadamente 7 días después, lo cual nos habla de una fase lútea de muy corta duración. Pero bueno, también es importante decir, aprovechando este diagrama, que una vez que pasan uno o dos de estos ciclos estrales de corta duración, se establece una ciclicidad normal. Entonces, aparentemente, hay la necesidad de que se den estos ciclos estrales de corta duración antes de que se establezca, repito, una ciclicidad del todo normal. Y hay algunas teorías, pero no se han comprobado del todo y en este momento pues no las vamos a comentar del por qué sucede esto, pero simplemente consideremos que sucede una o dos veces esta condición antes de que se establezca una ciclicidad normal. Ahora pasamos a la parte de empadre. Y bueno, en esta parte de empadre, hacia el final vamos a ver, como les comenté al inicio, las formas en que se trabaja la reproducción, pues relacionadas a su vez con las formas en las que son mantenidas en que son mantenidos los rebaños. Quiero decir, de forma extensiva o en el otro extremo intensiva y pues podremos hacer algunos comentarios de un punto intermedio, precisamente de los sistemas de producción que se consideran mixtos o intermedios. Entonces, el empadre, pues nosotros, con todo y las restricciones que la estacionalidad reproductiva tiene, podemos nosotros definir el momento en que más nos conviene que se lleven a cabo los apareamientos, tomando en cuenta algunas cuestiones. Entre ellas está la demanda del producto por parte de los consumidores, está también la disponibilidad de alimento y en un momento dado también, a pesar de que en nuestra latitud no hay condiciones de clima tan cambiantes, pero en un momento dado sí pueden tener influencia sobre la sobrevivencia de las crías, por lo tanto buscaríamos que las crías nacieran en momentos más propicios, como lo estableció la especie, que ya lo hemos venido platicando, ¿no? Entonces, en cuanto a demanda del producto por parte del consumidor, nosotros podemos planificar el momento en que se dan los apareamientos a fin de cubrir un mercado en específico. Sabemos que a lo largo del año pues el consumidor puede tener la posibilidad de tener un mayor poder adquisitivo en ciertas épocas y a lo mejor podríamos nosotros buscar que lo que vamos a ofrecer al consumo coincida con esas épocas donde hay un mayor poder adquisitivo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, o evitar, por otro lado, el tener la mayor cantidad de producto a disposición del consumidor cuando sabemos que no va a haber tanto consumo. Podría coincidir con periodos vacacionales o con celebraciones religiosas, etcétera, etcétera. En cuanto a disponibilidad de alimentos, lo que buscaríamos es que en un momento dado las etapas más sensibles a través de las cuales pasan los animales, las etapas fisiológicas, perdón, olvidé decir el término, las etapas fisiológicas más sensibles por las que pasa un individuo coincidan con la mayor disponibilidad de alimento, ¿no? Y pues esto pues tiene variaciones dependiendo del sistema de producción. Sabemos que los sistemas intensivos dependen por completo de los ingredientes de la dieta que llegan del exterior. Así es que pues habría que pensar la estrategia correcta de compra para que haya suficiente producto o aprovechar precios de oportunidad para poder
cubrir las necesidades de los animales cuando esto se requiere a través del almacenamiento de alimentos, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería que tomáramos en cuenta que nosotros podemos definir la época que más nos convenga desde el punto de vista productivo para que se den los apareamientos, con todo y lo que les mencionaba de la restricción de la estacionalidad reproductiva. Salimos un poquito del tema del empadre, digo, muy ligeramente, simplemente para platicar algunas cuestiones de comportamiento de la especie, ¿no? Y esta breve descripción que vamos a hacer del comportamiento es reflejo de lo que se ha estudiado de algunas agrupaciones de cabras en vida libre. Y bueno, lo que se ha observado pues es que los machos y las hembras únicamente se reúnen durante la época de apareamientos y fuera de estación de reproducción, los machos se aíslan por completo de las hembras y forman lo que alguna literatura habla en términos de grupos de solteros, ¿no? Entonces los machos se aíslan de las hembras y bueno, todo esto se los platico porque pues esto tiene relación con el término este que pues acabamos de mencionar hace poquito, pero que ustedes recordarán bien, me refiero al efecto macho. El efecto macho es consecuencia precisamente de esta separación. Y por supuesto que aquí no están los animales en vida libre, pero lo que quiero resaltar es la convivencia que se da entre los machos fuera de estación, que no implica mayores problemas en cuanto a la convivencia tal cual, ¿no? No hay agresiones, no hay nada de competencia, pues porque las hembras están tranquilas y los machos no perciben ningún comportamiento por parte de las hembras. Entonces, estos grupos de solteros se mantienen hasta que se aproxima la época de reproducción y sabemos que el macho tiene que prepararse para hacer frente a esta época de reproducción. Y ustedes muy probablemente si han visitado alguna unidad de producción durante el periodo de apareamiento o durante el periodo de reproducción, pues se habrán notado que los machos cabríos pues se hacen muy evidentes, ¿no? Se hace muy evidente su presencia. Una es por el aroma y otra es porque son bastante escandalosos y otra es pues porque se ponen mucho más activos y claramente también mucho más olorosos, ¿no? Este cambio que se da en los machos, entonces, pues se da en una época de transición, vamos a decirlo así, entre la época de anestro y la época reproductiva, y esto encaminado, como repito, para poder hacer frente a la estación de apareamientos. Y todo este ritual que sigue el macho en un periodo de preparación que contempla alrededor de 60 días antes de que estén listas las hembras para manifestar actividad reproductiva, pues nos permite identificar algunos de los comportamientos que quiero resaltar, ¿no? Como es lo que observamos aquí, como el macho cabrío tiene la posibilidad, gracias a esta estructura que aparece aquí abajo, que es el proceso uretral, de poder dirigir la emisión de orina hacia ciertas zonas de su cuerpo, básicamente hacia la parte anterior, hacia la barba, hacia la cara, hacia los miembros anteriores, hacia el pecho. Y bueno, pues esta emisión de orina se complementa para lograr un aroma con la secreción de unas glándulas sebáceas que están básicamente a nivel de cuello y que forman parte también del aroma propio del macho. Pero hay un elemento más que hay que considerar y es la secreción de las glándulas intercornuales. Entonces, en resumen, entre orina, secreción de glándulas sebáceas y secreción de glándulas intercornuales es lo que le da finalmente el aroma al macho. Y acordémonos que el aroma del macho funciona como una feromona que le permite a la hembra dirigirse al macho, ¿no? Y que el macho se haga notar finalmente. Entonces, después de que los machos convivieron armónicamente,
en este periodo del cual les hablaba de preparación para la época reproductiva, que ahorita voy a hablarles de otra cosa que tiene mucho sentido. Entonces, dentro de este periodo de preparación previo, pues los machos empiezan pues medir fuerzas, vamos a decirlo así, ¿no? Empiezan a medir fuerzas a fin de establecer jerarquías y de que pues haya un macho dominante que vaya a ser el que tenga derecho a aparearse con el mayor número de hembras. Entonces los encuentros agonísticos se hacen mucho más evidentes y todo lo que fue convivencia previa pues ahora es competencia bruta, ¿no? Y bueno, pues aquí pues también habría que pensar en algunas formas en las que se podrían manejar a los machos. Mucha gente decide manejarlos de forma individual, no en grupos, por la posibilidad de que estas agresiones que se dan al inicio de la época reproductiva pudieran significar un riesgo de pérdida de alguno de los machos. Algunos rebaños mantienen a los machos en convivencia permanente, pero bueno, yo les pido que consideren que siempre significa un riesgo, ¿no? Este periodo de 60 días, fíjense, otra vez regresando a cómo las cosas se acomodan o todo está perfectamente sincronizado. Recordemos que hablábamos de variaciones en la circunferencia escrotal y que esto era reflejo de una disminución en el tamaño de los testículos fuera de estación, que significa a su vez una disminución en la concentración espermática. Pero conforme el macho se aproxima a la época reproductiva, se tiene que restablecer la producción de gametos y esto, pues por influencia hormonal, se recupera el tamaño de los testículos y la posibilidad de que se produzcan en mayor concentración espermatozoides. Y otra vez haciendo referencia a los 60 días, acordémonos que el fenómeno de espermatogénesis tiene una duración alrededor de 60 días, ¿no? Entonces, cómo todo está perfectamente bien sincronizado o todo está perfectamente bien, entre comillas, planeado, ¿no? Bueno, este denominado efecto macho que se da al momento en que el semental se reúne con las hembras, pues trae ventajas que se hacen mucho más evidentes en vida libre, ¿no? Es el hecho de que se lleven apareamientos en un periodo muy corto y que el nacimiento de las crías también se dé en un periodo muy corto. Para cuestiones de organización social esto representa una gran ventaja, ¿no? Y sobre todo para disminuir las pérdidas por depredación. Esto es de que dentro de la organización pues se van a concentrar en proteger a las crías. Todas las crías tienen una talla más o menos homogénea o todas las crías tienen la posibilidad de seguir al rebaño de una forma mucho más eficiente. Entonces esto se traduce en menor depredación. Esto en el momento en que nosotros los mantenemos en cautiverio, pues bueno, no tiene quizá tanta aplicación y más bien el momento de los apareamientos depende de cuestiones en muchos de los casos comerciales, ¿no? Hablando de comportamiento todavía, ahora nos concentraríamos en el comportamiento durante el apareamiento tal cual o durante la cópula. Aquí se ha dividido el comportamiento que podemos observar en dos periodos, un periodo de proceptividad y un periodo de receptividad. Hay que decir de entrada que estos dos periodos, en el momento en que se llega a la receptividad completa, pues se hacen uno. Y bueno, primero que nada hay que comentar a qué se refiere el término de proceptividad. La proceptividad se refiere a la estimulación del macho por parte de la hembra. Bueno, primero que nada, la búsqueda de la hembra hacia el macho y en proximidad a la estimulación del macho. Puede ser que la hembra todavía no esté del todo receptiva y es por eso que a veces observamos que algunas hembras aparentemente están listas para aparearse, pero en el momento en que entra el macho a hacer su trabajo, pues las hembras huyen, ¿no? Y bueno, entonces en resumidas cuentas es la proceptividad, el momento en que la hembra busca al macho, estimula al macho, pero repito, puede ser que todavía no esté receptiva. Y ya el periodo de receptividad, pues es diferente. La hembra ya está receptiva, ya es en un
momento de la etapa del estro, donde va a permitir la monta del macho por manifestar esta inmovilidad ante la presencia del macho. Acordémonos de algunas otras cosas que podemos observar durante el periodo de receptividad. Una de ellas es, además de la inmovilidad, la hembra mueve la cola frecuentemente, lo cual se conoce como banderilleo, ¿se acuerdan? También la hembra orina frecuentemente. A través de la emisión de orina, la hembra está enviando mensajes químicos a los probables machos que pudiera haber en los alrededores, pues para que la busquen también, ¿no? Entonces, esta comunicación a través de mensajeros químicos se da en ambos sentidos, me refiero por parte del macho y por parte de la hembra. Básicamente a través del aroma del macho y básicamente a través del moco cervical que se produce durante la fase del estro y que contiene una buena cantidad de mensajeros químicos. Inclusive se ha argumentado que el movimiento de la cola constante, el banderilleo, favorecería a que se dispersaran estos mensajeros químicos que se encuentran en el moco cervical de la hembra. Y bueno, ya se da la inmovilidad le indica al macho que claramente la hembra está receptiva, el macho se acopla en un par de ocasiones simplemente para asegurarse de que la hembra realmente no va a alejarse, se acopla del todo y viene tal cual la cópula. La cópula es un evento muy rápido, lleva unos segundos y digo esto pues tratando de que tomemos conciencia de que si nosotros queremos controlar el trabajo del macho, sobre todo en montas dirigidas, pues es importante que estemos constantemente supervisando el trabajo del macho a fin de retirarlo cuando haya completado el número de montas que nosotros decidimos que debería de dar a cada hembra. Después del acoplamiento, bueno, la cópula tiene algunas cosas que podríamos recordar también. El momento de la eyaculación está representado por la elevación de los miembros posteriores y el hecho de que el macho dirija la cabeza ligeramente hacia atrás, ¿no? Y la cadera también tiene un movimiento hacia el frente, ¿no? Entonces es el mejor indicio de que el macho ha hecho su trabajo y después el macho se desacopla. Puede ser que la hembra todavía en este periodo, en cercanía al macho, vuelva a emitir orina. A veces, junto con esa orina, hay parte del eyaculado que se expulsa. No hay tanto problema que se dé esto. No quiere decir que se comprometa la fertilidad. Sobre todo, consideremos la gran concentración espermática de la cual hablábamos. En números, no sé si ya hablé de números, pero recordemos alrededor de 3.500 a 5.000 millones de espermatozoides es un rango común que se encuentra en 1 mililitro de eyaculado en el caso del macho cabrío, ¿no? Y también pues podemos recordar un poquito del objetivo que tiene el signo de Flemen en la imagen última del lado derecho. Y este signo de Fleme pues tiene también, recordemos, perdón que no lo haya mencionado, la intención de reconocer los mensajeros químicos que la hembra está emitiendo al medio ambiente, ¿no? Este mensaje químico se va, gracias a este signo de Flemen, directo a través de unos orificios que hay en el paladar, directo al órgano vómero-nasal, que le permite identificar vía nerviosa al macho que la hembra está receptiva. Bueno, dejamos esto. Hablando de el momento en el que un macho cabrío puede empezar a producir gametos viables, pues, discúlpenme. Pues hay que recordar que también el macho cabrío, así como hablábamos de la precocidad en las hembras, el macho cabrío también es bastante precoz. Un macho cabrío puede estar produciendo espermatozoides viables a edades de alrededor de 4 a 5 meses después de su nacimiento. Entonces es bastante precoz también, ¿no? Un fenómeno que podemos nosotros observar en la práctica que está relacionado con la posibilidad de que ya se estén liberando gametos viables tiene que ver con la separación del proceso uretral del glande, ¿sí? Quiero decir, el proceso uretral se separa del glande. Cuando el animal está joven,
el proceso uretral está adherido al glande. Y cuando ya se ha observado que los machos están produciendo espermatozoides viables, coincide con el momento en que este proceso uretral se ha desprendido, ¿no? Entonces, pues en la práctica nos puede servir de referencia. Pero me regreso a esto. Un macho cabrío, pues también puede comprometer su desarrollo si es que empieza a trabajar a edades muy tempranas. Otra vez, como referencia, hay que hablar que un macho está maduro completamente alrededor de 2 años de vida o cuando alcanza los 2 años de vida, ¿no? Y un macho que empieza a trabajar para fines reproductivos es conveniente que se inicie con un trabajo ligero a partir de los 14, 15 o 16 meses de vida, dependiendo de qué, pues de su desarrollo corporal. Entonces, repito, un macho cabrío se considera maduro sexualmente cuando llega a una edad de 2 años. Esto no quiere decir que nos tengamos que esperar hasta los 2 años para que inicie su trabajo, pero sí antes de esta edad, pues es importante tomar en cuenta cómo ha sido su desarrollo corporal, cuál es su condición corporal también para decidir si se le da un trabajo intenso o se le da un trabajo controlado, ¿sale? Un macho cabrío puede estar montando durante periodos de trabajo intenso alrededor de unas 4 a 6 hembras por día, ¿sí? Y cuando hablo de trabajo intenso me refiero a periodos de 2 hasta 3 semanas. Puede haber una merma en su condición, sí, pero es de esperarse, ¿no? Y también es importante que consideremos que el macho cabrío tiene que estar pues supervisado a lo largo de todo el año y no recordarlo únicamente cuando se requiere que participe en la época de apareamientos. Bueno, en esta imagen también lo que quiero decir es que, pues, ojo con este trabajo de los machos jóvenes cuando nosotros no controlamos el acceso de los machos jóvenes a las hembras, pues también otra consecuencia es el apareamiento indeseable, ¿no? Quiero decir, hay gestaciones que no deberían de estar sucediendo, lo cual pues provocan problemas en el manejo general del rebaño. ¿Por qué? Porque vamos a tener nacimientos cuando no los esperábamos, ¿no? Selección de reproductores. Regresamos ya completamente al tema de empadre. Y en esta selección de reproductores previo al empadre, pues hay que considerar que se persigue un objetivo o una finalidad, y es la siguiente: evitar condiciones que comprometan el desempeño del macho, el desempeño de la hembra o bien inclusive la vida de las crías, ¿no? ¿A qué me refiero con este proceso de selección? Hay que evitar todas aquellas condiciones que pudieran poner en desventaja tanto al macho como a las hembras, ¿no? Y condiciones como qué, pues condiciones que pues a lo mejor tengan que ver con cuestiones de salud, algún problema de conformación que no se haya identificado anteriormente. Entonces, hablando básicamente de cuestiones de salud, pues hay que valorar la información médica que pudiera haberse recopilado y almacenado para en un momento dado determinar, junto con esta información y la observación a nivel de campo, si es, si es posible que una hembra o un macho puedan entrar a el periodo de apareamiento, ¿no? Entonces, cualquier condición, voy a poner un ejemplo, algún problema a nivel de tejido glandular que signifique que haya perdido funcionalidad uno de los medios, pues ya es una desventaja importante, ¿no? O problemas de salud que se vuelven crónicos, pueden ser problemas a nivel articular, a nivel podal, a nivel de aparato respiratorio, cualquier condición que en un momento dado, cuando se le exige algo extra a la hembra, me refiero a una etapa fisiológica como es bastante demandante la gestación y por supuesto que la lactación, pues son momentos en los cuales estos problemas pueden hacer mucho más difícil que la hembra pueda salir bien librada, ¿no? Entonces, por favor, consideren esto. También hay que considerar, pues, la aportación del semental. Yo les decía que, pues, no hay que acordarnos de ellos únicamente cuando
queremos que entren al apareamiento. Es una labor constante de vigilancia de las condiciones en las que se encuentra el macho, a fin de que se encuentre en las mejores condiciones. Hay que considerar que una hembra, para hacer una comparación burda, pero finalmente comparación, una hembra a lo largo de su vida productiva puede tener quizá 5, 6, 7, 8 partos, depende mucho de las condiciones de cada unidad de producción, de qué tan cuidadosos sean con sus animales. A lo largo de este periodo de vida puede darnos a lo mejor 6, 8, 10, 12, 14 crías, ¿no? Sin embargo, un macho cabrío, pues acordémonos que es el encargado de pues dar vida a cientos de crías, ¿no? Un macho cabrío a lo largo de su vida va a, a favorecer el nacimiento de cientos de crías. Por lo tanto, pues su trabajo también es igual de importante al que tiene la hembra, ¿no? No es de decir, unos tienen más peso que otros o unos tienen más valor que otros. Claro que hay una equivalencia en el trabajo, pero por favor, lo que quiero recalcar es que las condiciones en las que se encuentra el macho van a definir cómo se comporte durante la época de apareamientos. Vamos a lo siguiente. Empezamos con los tipos de empadre y primeramente nos vamos a ubicar en sistemas de tipo extensivos. Entonces, los apareamientos en sistemas extensivos pues tienen sus dificultades. Puede ser que en un momento dado se hable de algunas ventajas que pudiéramos identificar en este trabajo desde el punto de vista reproductivo bajo estas condiciones, pero desafortunadamente son, pues, si no nulos, pues contados, ¿no? A lo que voy es que los inconvenientes se hacen mucho más frecuentes. Esta forma de apareamiento al que me refiero en sistemas extensivos, pues es conocido también como apareamiento no controlado o libre. Y ya el término o la combinación de palabras de no controlado, pues ya nos habla de que pues algo no anda del todo bien, ¿no? Voy a poner la siguiente imagen y vamos a comentar algunas cosas al respecto. Primero que nada, la proporción de hembras que en teoría deberían de ser asignadas al macho, pues a veces ni siquiera existen, ¿no? Yo le puse de una forma pues menos drástica que pues la proporción es variable, ¿no? Pero pensemos que en ocasiones el macho puede estar sobrepasado porque se le asignan un gran número de hembras o a veces puede estar sobrado. A veces también puede tener la competencia de otros machos, particularmente de machos jóvenes que han permanecido en las unidades de producción. Sabemos que en estos sistemas extensivos poco se preocupan o es poco frecuente que se dé la separación de las diferentes etapas productivas, simplemente porque la forma en la que obtienen su alimento es en grupo, ¿no? Y sacan a todos los individuos a pastorear a fin de que cubran sus necesidades lo mejor posible. Pero bueno, pues lo primordial es que coman y a veces pues no se considera esta separación ni por sexo, ni por etapa fisiológica, ni por absolutamente nada, ¿no? Y es comprensible, pues hay que aprovechar el recurso forrajero que esté existente, pero bueno, esto trae inconvenientes desde el punto de vista reproductivo. Y a continuación, bueno, antes que nada, ¿cuál sería la cantidad de hembras asignadas por macho que podría recomendarse? Pues en estas condiciones donde recorren trayectos muy largos a fin de conseguir su alimento, pues es importante que se le asignen pocas hembras, claramente. Entonces puede ser que haya una proporción de entre 10 a 15 hembras por macho, pero también ¿qué implicaciones tendría esto? Contar con más de un macho maduro conviviendo con otros machos, pues va a significar, pues, unas batallas campales, ¿no? Y el riesgo de que los machos salgan lesionados es bastante alto. Además, bajo estas condiciones casi siempre conservan la cornamenta y esto significa un riesgo muy importante. Pero bueno, vamos a respetar esta relación sustentada sobre todo, como les digo, en asignar pocas hembras por macho.
Ahora sí, condiciones de riesgo derivadas de esta forma de trabajo, pues hay una pérdida importante de las reservas corporales del macho por el trabajo que significa el apareamiento y también la necesidad de conseguir su alimento. Que seamos claros, los machos durante la época de apareamientos pues están más preocupados por aparearse que por consumir alimento, pero tarde o temprano pues les llega el hambre, ¿no? Y los animales van siguiendo a las hembras y van siguiendo al pastor y esto significa un riesgo importante. Perdón, un riesgo importante de pérdida de la condición. Otra condición que se ha observado es que los machos pueden tener preferencia por alguna hembra o algunas hembras en particular y olvidarse del resto de las hembras, y esto pone en riesgo los valores de fertilidad. Parece un poquito irrisorio esto, pero es un hecho que sucede, ¿no? Y esto se ha comprobado por algunos estudios donde se ha observado que las hembras de mayor jerarquía son las que tienen un acceso directo hacia los machos o un acceso más fácil hacia los machos, ¿no? Las de menor jerarquía pues son relegadas. Servicios con menor concentración espermática derivado de todo el desgaste que tienen los machos, no se controla el número de montas que dan los machos, problemas de consanguinidad derivados del apareamiento con hembras que pueden ser sus propias hijas, o bien por el hecho de que los machos jóvenes que no se han vendido por alguna razón y que salen también a pastorear se estén apareando con hembras emparentadas. Partos en diferentes momentos, dificultad para supervisarlos, dificultad para aplicar programas de alimentación y medicina preventiva, pues son también cuestiones que se observan en este tipo de apareamientos. Entonces, como les decía, pues no siempre podemos hablar de alguno, cuando menos, de alguna ventaja, cuando menos, o alguna condición favorable en la forma en la que se lleva los apareamientos bajo estas condiciones, ¿no? Sin embargo, pues no hay que concentrarnos en el pesimismo y hay que pensar que, pues, en un momento dado pudiéramos dar opciones. Desafortunadamente, las opciones significan un incremento en los costos de producción. Y bueno, pues ojalá que en un futuro puedan ustedes trabajar con gente que sea consciente y que sea accesible y que tenga la posibilidad de poder hacer diferencias. Y ahí en signos de interrogación aparece esto de opciones, repito, y una opción sería pues poder controlar la salida de los machos, ¿no? Y a lo mejor alimentar a los machos en el sitio donde se encierran. Esto significa infraestructura, yo lo sé, compra de alimento también, etcétera, etcétera, pero bueno, nos podríamos evitar muchas complicaciones, ¿no? Bueno, dejamos por la paz esto y nos vamos al apareamiento por lotes o en corral. Aquí, pues, el sistema de producción en el cual nos podríamos ubicar es un sistema intensivo, pero también quizá un sistema intermedio o mixto. La condición para poder llevar a cabo este tipo de apareamientos es que exista la infraestructura necesaria para poder lotificar al rebaño, ¿no? Si no tenemos esa posibilidad, pues olvidémonos de esta opción, ¿no? Entonces, repito, la condición necesaria para llevar a cabo los apareamientos es que el productor cuente con infraestructura que permita la formación de los lotes, la introducción del macho y la permanencia del macho para trabajar con las hembras, ¿no? Hablando de algunos aspectos en referencia a esto, otra vez partimos de la proporción, esto es de la asignación de hembras por cada macho. Ahí se habla de 35 a 40 hembras por macho, pero por favor otra vez pensemos que si reducimos el número de hembras asignadas a cada macho, los valores de fertilidad también se pueden incrementar. Entonces, de estos 35 a 40, bajo lo que acabo de comentar, bajo este criterio que acabo de comentar, podemos reducir a la asignación de 20 a 25 hembras por macho. Y esto también pues tiene relación con lo que aparece a la derecha hacia el final, que se refiere a la duración, me refiero a la permanencia, el tiempo que el macho va a permanecer con las hembras.
Entonces, dentro del mayor número de hembras se le asignen, hay que darle mayor tiempo de permanencia y esto significa un mayor desgaste también. Entonces, dentro del menor número se le asignen, menor tiempo de permanencia, menor desgaste y claramente valores de fertilidad más altos. ¿Qué beneficios se obtienen? Bueno, hablando de duración, cuando el número de hembras es muy elevado, se le tendría que dar oportunidad a cada una de las hembras que conforman ese grupo de que pueda manifestar de 2 a 3 ciclos estrales. Entonces, podríamos hablar de periodos de hasta 60 días de permanencia del macho, ¿no? Y en momentos en los que se reduzca el número de crías, puede ser que se reduzca a 2 periodos de duración de un ciclo estral, ¿no? O quiero decir, a la duración de 2 ciclos estrales. Yo sé que a lo mejor no suena mucho, pero 20 días más o menos, pues significan para trabajo del macho una diferencia importante. ¿Qué beneficios representa este trabajo? Se define la entrada y salida de los machos. Entonces se controla el trabajo de los machos. También esto significa la posibilidad de poder establecer cuándo aproximadamente se van a dar los nacimientos. Se controla entonces el trabajo del macho y aquí, bueno, para sumarle a esta cuestión de controlar el trabajo de los sementales, pues podríamos inclusive bajo estas condiciones de formación de lotes, permitir que el macho únicamente trabaje por las noches y separarlo durante el día, pensando sobre todo que en un momento dado las hembras pueden en sistemas intermedios salir a aprovechar lo que el medio ambiente les ofrece en cuestiones de alimentación, ¿no? Formación de lotes de acuerdo a necesidades o conveniencias. Los lotes se pueden formar de acuerdo a edad, a raza, a productividad y poder nosotros en un momento dado, pues controlar algunos otros aspectos o inclusive hacer de una forma muy burda, muy básica, pero hasta programas de mejoramiento genético, ¿no? Lo digo porque podríamos identificar las hembras con mayor productividad y asignarles un macho que promueva la mejora de las características productivas. Ya les había dicho, se predice el momento en que sucederán los partos, por lo tanto, se pueden supervisar y además promover la supervivencia de las crías. Se distribuye de mejor manera la producción. Les pongo un ejemplo que siempre utilizo. En algunos sistemas lecheros, en el Bajío, lo que hacen es dividir a sus rebaños en 3 lotes. Un lote lo aparean al inicio de la estación, otro a la mitad de la estación y otro al final de la estación. Y esto significa que la producción de leche se puede mantener durante más tiempo, ¿no? Y esto es una grandísima ventaja para este tipo de sistemas. Posibilidad de aplicar programas de alimentación por etapa, es claro que se puede hacer. También los de medicina preventiva, ya les hablaba de mejoramiento genético. Y también bajo estas condiciones, a fin de que se reduzcan los periodos de apareamiento, se puede hacer algo de manipulación de la actividad reproductiva, ¿no? A través del uso de productos hormonales, ya dijimos que significan un costo extra, pero este costo extra trae algunas ventajas. Si a alguien le interesa continuar con la materia, pues se trata de abordar esto tanto en la práctica como en la teoría de medicina isotecnia Caprina 2 sobre las ventajas que representa la manipulación de la actividad reproductiva. Bueno, pasamos por último al apareamiento por monta dirigida. Aquí básicamente nos ubicaríamos en sistemas intensivos. En estas dos imágenes, pues lo que trato de decir es que el apareamiento es un apareamiento donde los machos tienen un trabajo, pues en comparación con los otros sistemas, mucho más ligero. Claro que se les carga el trabajo durante algunos momentos, pero la idea es que se controlen las montas. En inglés le llaman algo así como una traducción de montas mano a mano, ¿no? Casi, casi es mano sobre la hembra, mano sobre el macho, identificando algunas características, claramente también identificando cuestiones de parentesco, etcétera, etcétera. La finalidad es que uno se controle en estas cuestiones, pero también al momento en que se hace este tipo de apareamientos, tiene una predicción muy, muy exacta sobre el momento en que se dan los nacimientos, lo cual provee una
posibilidad de planear otras actividades de forma mucho más eficiente. Y la otra imagen es, claramente se ve ahí que se está recolectando una muestra de semen de este macho, y esto tiene repercusión sobre el tema de proporción. La asignación de hembras por cada macho pues va a tener variaciones bajo estas condiciones. Se habla mucho de que en este tipo de apareamiento se pueden asignar 50 hembras a un macho, pero la cantidad de hembras fertilizadas por un macho con el uso de la inseminación artificial puede claramente incrementar el número de crías que cada macho puede dar, ¿no? Entonces también, pues claramente se incrementa el número de hembras que pueden ser primeramente fertilizadas. Yo ya estoy contando a las crías y no he empezado por la fertilización. De los beneficios que aparecen ahí, pues prácticamente son los mismos que aparecen en la imagen anterior. Únicamente me gustaría pues hacer hincapié en el uso eficiente de los machos y en la aplicación de tecnologías reproductivas que pues representan una herramienta viable para programas de mejoramiento genético. Y bueno, a pesar de que no se utilizan masivamente por cuestiones de costo en nuestro país, pues son una herramienta que está presente. En nuestro país hay personas muy especializadas en tecnologías reproductivas, me refiero a inseminación artificial y transferencia de embriones. Nuestra facultad tiene mucho personal capacitado en eso, en pequeños rumiantes en específico, y bueno, pues comercial. Si a alguien le interesa un poquito acerca de tecnologías reproductivas, el doctor Alberto Balcázar del Departamento de Reproducción de repente abre un grupo de profundización donde aborda todos estos aspectos de una forma muy práctica, muy ágil, muy digerible, y bueno, pues ya hice el anuncio y con esto terminamos. Estoy abierto a sus comentarios. Bienvenidos. Gracias. De mi parte no hay dudas, doctor. Muchas gracias. Gracias. Todo quedó claro. Me alegra mucho. Muchísimas gracias. Bueno, pues Aldito, ya terminamos. Aldito. Ya cumplí con mi cometido, ya pude dormir al doctor Aldito. A veces apaga el micrófono, pero no sé si ahorita se haya pasado eso. Y ahorita lo veo, perdón, estoy vacilando nada más. Aldito, ya te dormí, Aldito. No, aquí estoy, perdón. No, está bien, está bien. Ya terminamos, Aldito. Ok, pues es que estaba esperando el ya acabé. Solamente pocos sabrán a lo que se refiere uno. ¿Cuánto les vas a dar, doctor Julito? Son las 4-7. 4:07. Por favor, con la idea de que probablemente pudiéramos salir un poquito temprano, vamos a tomar únicamente 5 minutitos. ¿Les parece bien? Sí, doctor. Gracias, son 4:07, nos vemos 4:12, por favor. Gracias. Gracias, Julito. Gracias. Gracias a ti, Aldito. Sí, deja que se tiren un poquito las piernas. Y ¿Me permites? Voy a hacer una escala, Aldito. sí, señor, también. Toma Voy. agua y deshazte del resto. Voy, vengo. Va. Doctor, yo tengo una duda sobre el acordeón. A ver, María Fernanda. Se lo enviamos a su correo. Es que a mí me llegó dos correos, uno del chico o chica, no recuerdo, un doctor, una doctora que Luis. dijo cómo abrir, cómo Bicho abrir celeste. Ajá. o a usted se lo envío. A cualquiera de los dos, si quieren para que amarre a Luis con copia a mí o a mí con copia a Luis. Luis es Huicho. Sí, aquí ando. Los dos correos que han llegado. Ok, doctor, gracias. Para que amarre. Por ahí está tanto Adriana como Metzli tenían la duda. ¿Es un acordeón normal, común y corriente, como el que hacían presencialmente para estudiar?
no para sacarlo en el examen. Acuérdense que los acordeones son un resumen que ustedes leen, entienden y escriben. Y entonces fijan mucho más la idea. El tamaño de un tamaño acordeón no es tomarle fotos a los apuntes. Pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en computadora, como ustedes se sientan cómodos, que le entiendan, ¿sí? Que les sirva este material de que leyeron, hicieron